Hola, bienvenidos al curso de Access. Vamos a empezar en esta primera clase a crear una base de datos en blanco de escritorio y trataremos de ir creando algunas tablas para luego poder relacionarlas. Empezamos directamente abriendo el Access, en este caso estoy usando la versión 2013, pero es válido para otras versiones. Apenas llegan a la pantalla de bienvenida, luego de iniciarlo se van a encontrar con todas estas opciones, pero yo voy en este caso a utilizar una base de datos de escritorio en blanco, que es donde voy a poder diseñar absolutamente todos los conceptos que quiero aplicar de este programa. Una vez que hacemos clic en este primer icono que ustedes pueden ver acá, va a aparecer esta ventana donde me va a pedir básicamente el nombre del archivo y la ubicación donde lo voy a colocar. En este caso vamos a tocar la carpeta y vamos a elegir un lugar dentro del disco donde vamos a alojar este archivo. Voy a utilizar en el escritorio, en este caso voy a grabar el archivo con el nombre ejercicio 1. Perfecto. Fíjense que estoy creando una base de datos que es válida para versión 2007 en adelante. Ya tiene las extensiones más largas, distintas a lo que eran anteriormente en la versión anterior, que era la 2003. Y simplemente ya elegí el lugar, ya elegí el nombre y simplemente le voy a dar a aceptar. Una vez que le doy a aceptar y el nombre ya aparece aquí, voy a tocar el botón crear para que esta base de datos se cree. Ya pueden notar un cambio con respecto a los usuarios del Excel. El Access, a diferencia del Excel, lo primero que hace es solicitarnos un nombre y una ubicación para el archivo. Esto se debe a que cuando nosotros carguemos datos, todo proceso de carga se va a guardar solo, automáticamente, sin necesidad de que nosotros tengamos que tocar el botón de guardado. Pero además tengan en cuenta que si también producen el borrado de algún dato, esto también queda grabado, o sea que no podemos tener tanta dependencia con el comando deshacer o el control Z. Cuando entramos por primera vez al Access luego de haber creado el archivo, en las versiones nuevas ya nos crea una tabla. Una tabla es la estructura básica de la información, es lo más parecido a un grillado de Excel, donde vamos a poder ir definiendo todas las columnas o campos que querramos en esta tabla. En este caso vamos a crear una tabla que nos va a almacenar información de los datos de una empresa. Y si se fijan, esta ventana que ustedes pueden observar tiene lo que sería el modo de hoja de datos, donde ya podría crear datos, pero también podría cargarlos. El Access tiene dos ventanas, una es la ventana hoja de datos, que es la que ustedes están viendo, y otra ventana que se llama vista diseño, que es donde básicamente podemos diseñar cuáles son los campos o columnas que quiero para esta tabla. Para saltar a la vista de diseño es muy sencillo, simplemente puedo tocar botón derecho sobre el nombre de la tabla o tocar este icono que se encuentra aquí, que es el icono de vista diseño. Le hacemos un clic y Access nos pide ya el nombre para esta tabla. En este caso yo lo voy a llamar empresas. Bien, le voy a dar a aceptar y una vez que le doy a aceptar, el Access me ubica ya en lo que es la vista de diseño. En estas opciones, a lo largo de estas filas, vamos a ir creando los distintos campos que van a formar parte de la tabla. Recuerden que los campos son como las columnas del Excel. Y ya nos acaba de colocar un primer campo, que es un campo ID, un campo identificador, que en este caso yo no lo voy a utilizar, así que lo voy a seleccionar y simplemente lo voy a eliminar. O presiono la tecla suprimir o utilizo este icono que está acá arriba que dice eliminar filas. Me pide la confirmación de la eliminación, le voy a contestar que sí, y empiezo a crear ya mi primer campo. En este caso voy a utilizar un campo que es el que identifica a cada empresa, al menos aquí en la Argentina, que es el campo del quit. Entonces le voy a poner como nombre de campo quit y lo voy a definir del tipo texto. ¿Por qué no lo defino del tipo número? Bueno, básicamente es conveniente que todos los campos que son o números de documento o claves o números seriales o números que indican un código sean definidos siempre del tipo texto. Una de las cosas interesantes que hace esto es que la persona que carga los datos tiende a equivocarse menos si carga dígitos en vez de cargar letras. Ya no tendríamos que estar lidiando con las mayúsculas ni las minúsculas y tenemos mucha menor cantidad de caracteres en los cuales equivocarnos. Así que todo lo que sea codificación, traten de definirlo como un texto y no como un número. Si bien
los quits son todos datos numéricos. Luego que definimos el nombre del campo y el tipo de campo, en la parte inferior tenemos las propiedades de este campo. La primera propiedad que vamos a definir es qué tan largo puede ser este campo. Los quits en la Argentina tienen 11 dígitos, entonces le vamos a decir que el tamaño del campo es de 11. Una vez terminada la definición de este primer campo, hacemos clic aquí abajo y creamos nuestro segundo campo, que en este caso va a ser la razón social. Este campo también lo vamos a definir como un campo de texto y le vamos a dejar en esta oportunidad la cantidad de caracteres máxima, que es la que permite, que es de 255. El próximo campo que vamos a definir en esta situación va a ser la condición fiscal. Y la condición fiscal nosotros también la vamos a definir como un texto. En este caso le vamos a dejar 255 caracteres, que es lo máximo que permiten todos los campos texto. Bien, teniendo ya los tres campos que me interesan en esta tabla, el paso que sigue es definir cuál de estos campos puede llegar a ser una clave principal. ¿Qué es una clave principal? Es un campo o varios campos que tienen ciertas, digamos, condiciones que deban cumplirse. Primero, deben identificar a los datos que se están cargando en esta tabla. Como esta tabla es una tabla de empresas, el quit identifica claramente cada una de esas empresas. Y además, al ser clave principal, no podemos duplicar la información. O sea que evitamos la duplicación. Ese es el motivo fundamental de la creación de claves principales, evitar la duplicación de la información. Y otra gran ventaja que trae definir uno o varios campos como clave principal es que ese campo no puede dejarse nulo o vacío, hay que completarlo sí o sí. Entonces, las tres condiciones o los tres conceptos de una clave principal es: primeramente, evitar duplicado; segundo, ser obligatorio en su carga; y tercero, identificar de forma única el registro de lo que nosotros estamos cargando. En este caso, como la tabla es solamente de empresas, cada renglón o cada registro va a ser el dato de una empresa y no se van a poder duplicar, porque al cargar nuevamente el mismo quit nos va a decir que ese registro ya se encuentra duplicado. ¿Cómo definimos la clave principal? Bueno, básicamente nos ubicamos en el campo quit y marcamos este iconito de clave principal. Al marcarlo, se agrega esta llave aquí al lado que está indicando que esto ya es una clave principal. Luego podemos empezar a cargar datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos tenemos que saltar a la otra ventana, a la ventana de hoja de datos. Para eso tenemos la posibilidad de tocar este icono que antes era una escuadra y que ahora cambió de forma por una tabla, o bien podemos sobre la solapa tocar botón derecho e irnos a lo que se conoce como la vista de hoja de datos. Una vez que estamos aquí, el Access siempre nos va a pedir que guardemos la tabla porque hemos realizado cambios en el diseño. Recuerden que los cambios en el diseño sí hay que guardarlos. Lo que se guarda en automático son la carga de datos. Pero tengan en cuenta que siempre que Access les solicite guardar la información, es conveniente que le contesten siempre que sí. Bien, una vez que le contesto que sí, ya Access me acaba de ubicar en lo que es la hoja de datos, que es la hoja donde vamos a poder cargar información. Entonces empezamos cargando un quit, en este caso vamos a poner un nombre, en este caso una razón social. Voy a poner la mía. Y mi condición fiscal. Bien, en este momento, cuando todavía me encuentro sobre el registro cargando los datos, el Access no ha realizado las operaciones de control ni el grabado de este registro que acabo de completar. En el momento en que yo me salte de este renglón y me vaya al renglón inferior, el Access va a hacer todos los controles y va a producir el grabado de este registro. No nos vamos a dar cuenta, fíjense con qué sencillez, esta información ya está grabada y ya forma parte de esta tabla de empresas.
Si por ejemplo queremos cargar nuevamente otra empresa más, podemos hacerlo. En este caso voy a cargar otro quit. Voy a poner el nombre de una empresa ficticia. Y en este caso también la voy a cargar como responsable inscripto. Bien, supongamos que pasa si volvemos a repetir algunos de los quits que ya están cargados. Intentamos cargar nuevamente un quit, voy a cargar nuevamente el mío. Sigo cargando mi razón social, que en este caso lo voy a escribir levemente diferente. Y voy a poner mi condición fiscal, que también la voy a escribir brevemente diferente. Bien, en el momento en que yo salte de renglón para el renglón inferior o para el renglón superior, es en el momento en que el Access va a tratar de grabar este nuevo registro. Y fíjense lo que voy a encontrarme. Al hacer clic me va a aparecer el primer mensaje indicándome que estos datos no se van a ingresar porque crearían valores duplicados. Básicamente pueden ser en un índice, en una clave principal o en una relación. En este caso claramente es un duplicado en la clave principal, que es el campo del quit, que nosotros lo habíamos definido en vista diseño. Así que este dato no se va a poder ingresar con este quit. Seguramente o modificamos el quit porque el quit no está correcto, o esto está indicando que esta empresa ya está ingresada en el sistema, con lo cual no la deberíamos tener que volver a ingresar. Con lo cual, si nosotros le damos a aceptar, el access queda interrumpido, indicando que tenemos que proceder a hacer algo, o bien modificar el quit, o bien eliminar el registro. Como en este caso el quit está bien cargado, nada más que me está indicando que esta empresa ya existe, simplemente voy a presionar la tecla Escape hasta que se libere el registro para poder salir de esta carga. De esta manera podemos ir completando todos los números de quit que necesitamos y los podemos ir cargando en la medida que nosotros tengamos la necesidad de hacerlo. No tenemos por qué ingresarlos todos en primera instancia. Una vez terminado el uso de esta tabla, es conveniente siempre cerrarla porque el Access produce la lectura de la base de datos en el momento en que se abre. En este momento está pidiendo unos cambios básicamente en el diseño. Ustedes dicen, bueno, no has realizado ningún cambio en vista diseño. Sí, he cambiado los anchos de columna y de alguna manera eso lo implica como un cambio en el diseño. De todas maneras, tengan en cuenta que si el Access me pide guardar la tabla, es importante que le conteste que sí. Bien, hecho eso, fíjense que mi archivo de Access ejercicio 1 ya me quedó con una tabla cargada. Hasta aquí seguimos en el próximo video. Hasta luego.